Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. Si pensamos a fondo en ello, no dejará de parecernos cosa de magia que las letras, esos pocos dibujos, esos pocos sonidos, puedan tanto, que puedan darnos tanta felicidad y hacernos tanto daño, que puedan amenazar a una persona o enamorarla, unir a un pueblo o dividirlo, declarar una guerra o detenerla, y que incluso se junten para formar esas frases de las que solo los niños son capaces, como en la tripa de mamá vivía en un castillo o por qué las nubes se chocan todos los días con las montañas. Existen muchas formas de comunicación, pero está claro que la palabra es posiblemente la más importante. Si van a un país en el que se habla otro idioma, por supuesto que puede recurrir al lenguaje por señas, es decir, gesticular exageradamente confiando en que la persona a la que se dirigen entienda qué demonios le están preguntando. Eso es en territorios con idiomas diferentes. Pero hasta cuando se comparte, cada lugar tiene sus propias peculiaridades. Palabras y expresiones que solo entienden los oriundos del lugar. Pasa en todas partes, y tengan por seguro que sucede en esta tierra de perros. Y no nos referimos solo a los trillados papas o guagua, que eso ya es de uso generalizado. Y mucho menos a ese muyayo o muyaya, imaginario que nadie dice por mucho que en tierras peninsulares crean que hablamos así. Entre los hablantes canarios no creo que haya ese complejo de inferioridad. Más bien habría, en todo caso, una deficiente conciencia lingüística, si se quiere, o cierta inseguridad lingüística a la hora de utilizar la lengua en determinadas situaciones comunicativas, sobre todo en aquellas situaciones de mayor formalidad, o incluso cuando el hablante canario se intercambia mensajes con otros hablantes de otras modalidades que él considera más prestigiosas. Probablemente porque no se ha favorecido el reconocimiento y la aceptación de nuestra norma lingüística regional. Siempre se ha presentado como
una modalidad opuesta o en contraste con otra norma dialectal, que es la norma castellana, que es la que se sigue, por cierto, la que se adopta en la escuela, en nuestra escuela, y la de mayor influencia, por otra parte, desde la perspectiva de los medios de comunicación. Seguro que todos han comprado alguna vez papas quinegua, o a lo mejor son ustedes de los que prefieren las papas autodate, descritas como una variedad blanca, alargada y muy estimada para comer. No pongo en duda la afirmación, pero que sepan que el nombre viene de la expresión out of date, es decir, pasada de fecha, que ahora ya no, que lo del nombre ha evolucionado, pero quizás en aquellos primeros tiempos, cuando surgió la palabra, quizás comer este tipo de papa no era ni la mejor ni la más sana idea del mundo. Aunque cuando hay hambre, y aquí, en esta tierra de perros, hemos padecido mucha a lo largo de los siglos. Las lenguas extranjeras que más han influido sobre el vocabulario tradicional de las Islas Canarias han sido, por este orden, el portugués y el guanche. La lengua portuguesa, que trajeron los inmigrantes portugueses que llegaron a Canarias desde finales del siglo XV hasta prácticamente la primera mitad del XVIII, y la lengua guanche, que es la que hablaba la población canaria preeuropea. De la primera heredamos los canarios gran parte de nuestro vocabulario tradicional, de las cosas relacionadas con la mar, del mundo marinero, del mundo agrícola, de la artesanía y también de la vida doméstica. Palabras como, por ejemplo, mojo, millo, chumbarse, atarracado, adjetivos como atarracado, el sentido de rechoncho, la palabra magua, la palabra marecía, todas esas palabras son de procedencia portuguesa. Y de los guanches heredamos fundamentalmente palabras relacionadas con la toponimia. Buena parte de la toponimia canaria es de procedencia guanche, de procedencia preeuropea, palabras como por ejemplo Tenerife, Teide, Tacoronte, Tegueste. Sin duda ninguna, el mayor número de topónimos o de palabras que forman parte de la toponimia de Canarias son de origen español, sin duda ninguna, en la inmensa mayoría. ¿Cuáles otros orígenes no españoles tienen presencia relevante en la toponimia de Canarias? Sin duda ninguna, los guanchismos, es decir, los términos procedentes de la lengua de los aborígenes canarios. ¿Son muchos estos topónimos? Sí, muchos, muchos más de los que nos podríamos imaginar. En una investigación que yo he hecho al respecto, hemos contabilizado alrededor de 4.000 topónimos, no topónimos, nombres, que a su vez han podido forjar una cantidad mucho mayor de esos topónimos. Después de los guanchismos están los portuguesismos. Si el roce hace el cariño, la convivencia termina mezclando las distintas lenguas, de modo que sí, que también hay una buena ración de palabras de esas que usamos habitualmente que provienen directamente del portugués, como fechillo, que para quienes no son de esta tierra les diremos que es como llamamos al cerrojo, o el famoso millo, que cuando visitamos la península convertimos en maíz, por si hay alguien que se resiste a entendernos. La terminología que se usaba en los ingenios de azúcar y en las fábricas donde se hacía la transformación del jugo que salía de la caña en el azúcar, pues había una terminología muy específica que se trasladó a América. Si ahora buscamos la etimología de esos nombres en el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es un americanismo, bien de Cuba, de Venezuela, de Puerto Rico, etcétera. Será en la actualidad, pero esos nombres fueron primeramente canarios, de origen portugués, fundamentalmente porque los primeros trabajadores de la caña de azúcar y de los ingenios vinieron de Madeira.
Una expedición francesa fue quienes iniciaron la conquista de las Islas Canarias a principios del siglo XV y por lo tanto dejaron, si no muchos nombres, sí algunos muy significativos. Por ejemplo, la palabra guanche. Para los canarios hablar de los guanches es hablar de los aborígenes y más, en general, de todas las islas. Bien es verdad que por determinados sectores de la intelectualidad canaria se dice que que los guanches eran solo los de la isla de Tenerife. No, yo creo que no. Yo creo que la palabra, que no es de origen guanche, sino de origen francés, por lo tanto es un etnónimo, es el nombre que se le pone a un pueblo por una determinada característica, como tantísimos otros, viene desde fuera. Y se nombra a los aborígenes canarios con una palabra que tenía un significado, que era el de esquivar objetos lanzados. Ese es el nombre, el significado que tenía la palabra guanche en el francés medieval, incluso con su verbo, hacer el guanche, hacer los desplazamientos laterales para esquivar los objetos lanzados con el verbo guanchir. Pues bien, este es un término muy discutido en la historiografía canaria, que se pone a los aborígenes por esa condición, cualidad que todos los cronistas primitivos manifiestan como sobresaliente, la extraordinaria agilidad que tenían para moverse y esquivar los objetos lanzados. Y esa tesis se manifiesta en la propia toponimia, porque topónimos con la palabra guanche, guanchía, guancha, etcétera, están en todas las Islas Canarias, en todas, y en una proporción similar a la dimensión o al poblamiento de cada una de esas islas. Y pondré un ejemplo concreto. En la isla de Gran Canaria hay un enterramiento guanche, un gran enterramiento guanche, en el pueblo de Galdar, en la costa de Galdar, y se llama La Guancha. Brindemos por todo lo que estamos aprendiendo con un guanihei. Lo que los ingleses y alguna que otra inglesa pedían en la barra del bar era one hey, es decir, una copa del whisky John Hay. Pero como no nos vamos a pasar toda la vida diciendo póngame lo mismo que a esos, que de entrada implica esperar a que entren en el bar, y como tampoco es cuestión de preguntarles qué dicen, que tampoco había tanta confianza ni nos importaba, pues terminamos adoptando un término que se parecía a lo que habíamos escuchado, guanihei. La palabra cachanchan significa en Canarias profesional poco cualificado, también persona informal y en tercer lugar persona decrépita, y que también se emplea en Cuba con el sentido de confianza y también en el sentido de gandul, de holgazán. Es probable que proceda de la palabra española de origen desconocido, cachicán, vigilante de finca, en segundo lugar capataz de finca, y en tercer lugar, persona avispada, pícaro. Dicho de otra forma, es absolutamente inverosímil que esa palabra tenga su origen en el inglés, como se ha dicho en algunas ocasiones, postulando hipótesis como que procede de la expresión, de la frase inglesa catch as you can, es decir, cógela como puedas. Eso es poco verosímil porque ni formal ni semánticamente es posible explicar nuestra palabra cachanchan a partir, digamos, de esa hipótesis, ¿no? Preguntas rápidas. Cuando una mosca entra en su casa, ¿qué le echan para librarse de ella? Y no me digan insecticida, que saben que jamás dirían esa palabra. Todos hablamos coloquialmente del flea, que viene de la palabra fly, es decir, mosca. Y si no funciona, recurrimos a la chancla, que eso no es un anglicismo, pero funciona a las mil maravillas para librarse de esos molestos invitados. El español de Canarias se identifica bastante con todo el español de América. El ceseo, por ejemplo, pues es un fenómeno general en toda América. El ceseo, que es un fenómeno propio de la pronunciación canaria, es un fenómeno un rasgo, digamos, de pronunciación que se da en toda América, que caracteriza todo el español americano. También es verdad que a toda la Andalucía occidental, no a la oriental, y de ahí nos viene a nosotros, porque la base del español de Canarias es el español andaluz,
que estaba ya conformado cuando el español llega a Canarias a principios del siglo XV, a Lanzarote y Fuerteventura en principio. Ahí empieza a echar raíces, empieza a conformarse una modalidad lingüística de español adaptada a las necesidades del Atlántico, con mucho vocabulario de procedencia portuguesa, etcétera, y luego ese es el español que se va a traer a las islas de realengo, a las islas que se conquistaron casi un siglo después. Hay que tener en cuenta que mientras que en Lanzarote y Fuerteventura llegan los europeos, los españoles primero los normandos, pero después los andaluces fundamentalmente a principios del siglo XV, pues la conquista de Tenerife se termina en el 1496, es decir, incluso unos cuantos años después del descubrimiento de América. Pues el español que se trae a estas islas, la Gran Canaria había sido conquistada un poco antes, sobre el 87, 1487, La Palma en el 94, 2 años antes que la conquista de Tenerife, y el español que se trae a estas islas pues es el español de Lanzarote y Fuerteventura. Probablemente ya había ahí un germen, digamos, del español que manejamos hoy, que caracteriza hoy al español de Canarias, que en fin, no quiero decir que sea el mismo, porque eso ha seguido evolucionando. Por ejemplo, esos fenómenos que comentábamos antes, de la neutralización de vosotros ustedes, pues es muy posterior, la aspiración de la S implosiva pues es muy posterior. Antes no había esos fenómenos, antes en el español de Canarias pues se distinguía perfectamente como el español americano entre vosotros y ustedes, y se pronunciaba la S implosiva. La afluencia de población canaria a América no paró ni siquiera después de la independencia de las colonias americanas a finales del siglo XIX, en el 1898 quiero decir, no paró, y por tanto de aquí se llevaban muchas palabras nuestros emigrantes presentes en toda América, fundamentalmente en el Caribe, en Cuba y también en la zona de Venezuela después de la Guerra Civil Española, así que no es casual, digamos, que existan tantas afinidades entre el español de Canarias y el español americano. Para completar nuestro repaso, nada mejor que hablar también de algunos arcaísmos que han sobrevivido hasta nuestros días, que ya les digo que las influencias son variadas y provienen de todas partes. Lo mejor, para resumirlo y no extendernos más de la cuenta, que tampoco es de recibo, será condensar algunos vocablos en una única frase. Si les decimos que vamos a la Recoba con mi balde a comprar duraznos, es tanto como decir que pensamos acercarnos a un mercado de abastos con un barreño o cubo dispuestos a hacernos con ricos melocotones. ¿A que no es tan difícil? Un arcaísmo es, por ejemplo, atalaya. Si preguntamos a los canarios qué es una atalaya, nos dirán que es el nombre de un pueblo o el nombre de una montaña, pero no nos dirán qué significa, porque el significado se ha perdido. Y un arcaísmo es eso, un nombre que ha dejado de usarse, que se usó, que fue popular en un tiempo determinado y que ha dejado de usarse. Todos los sistemas lingüísticos, sean lenguas o sean dialectos, están sometidos siempre a dos tensiones opuestas, ¿no? Una tensión, unas fuerzas que podríamos llamar hacia afuera, centrífugas, las fuerzas globalizadoras, las fuerzas uniformadoras, y otras fuerzas que son centrípetas, que van hacia adentro, ¿no? a proteger lo que es característico de esa modalidad, de esa lengua, de ese dialecto, ¿no? Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. A pesar de la globalización, que a todas las lenguas y a todos los dialectos las afecta, pues el inglés sigue siendo el inglés, el alemán, el español, el canario y el argentino. O sea que esas dos fuerzas están en permanente tensión. ¿Hay influencia de la globalización en la modalidad lingüística canaria? Pues claro que la hay, como en todas las modalidades y como en todas las lenguas. Eso sí, insisto que esas fuerzas globalizadoras están contrarrestadas por las fuerzas
centrípetas las que mantienen la esencia, la naturaleza del propio dialecto. Yo diría que si son fuertes los anhelos unitarios, los anhelos, las ansias de una uniformidad globalizadora, de una lengua o de un dialecto único en este caso, ¿no? Yo creo que más fuertes todavía son las fuerzas que tienden a preservar nuestra identidad, lo individual, aquello que nos identifica, que nos vincula a nuestra tierra y a nuestra gente, ¿no? Hace ya tiempo, por cierto, esto puede ser muy ilustrativo, algún filólogo muy relevante, hace ya casi un siglo de este asunto, vaticinó la conformación de una única pronunciación española, una pronunciación universal, que era promovida por la gran influencia de los medios de comunicación audiovisuales. Tanto preocuparse por las modalidades dialectales, cuando en realidad el español dentro de un tiempo va a ser todo el mismo, el que están promoviendo los medios de comunicación audiovisuales, es decir, la norma castellana peninsular. Nunca me han pedido en América Latina que ponga el acento de América Latina, siempre me han pedido el acento español, con lo cual tengo una cosa con la lengua que es mi patria. Desde luego, la experiencia demuestra que el filólogo en cuestión, el ilustre filólogo, no tenía ninguna razón. La lengua el español no se ha uniformado desde ese punto de vista, sino todo lo contrario, ha seguido evolucionando, el ceseo no se ha parado, ¿no? Seguimos ceseando, la aspiración continúa, progresa el yeísmo, en fin. Digo que ese temor a que la globalización neutralice lo característico del dialecto es falso, ¿no? Yo no creo, por supuesto, que ningún canario en el plano del léxico esté renunciando a comer gofio de millo por comer harina tostada de maíz, en absoluto, ¿no? El millo sigue predominando a pesar de la enorme extensión de la voz maíz, ¿no? Y no creo que tampoco ningún canario hoy decida tomar el autobús para ir a otra localidad, sino sigue tomando la guagua, ¿no? En consecuencia, los efectos de la globalización, de la uniformación, de la uniformidad, pues son los efectos lógicos, ¿no? Si se pierden actividades agropecuarias por razones de la globalización o por los avances tecnológicos, pues lógicamente se perderán esas palabras, esas voces que hacen referencia a esos aspectos de la ganadería o de la agricultura. Pero eso tampoco quita para que en el español de Canarias sigan existiendo los canarismos y sigan incorporándose nuevos canarismos debido a nuevas influencias que están latentes y presentes en el dialecto hoy en día. No fumas inglés, que aunque ya está en desuso, seguro que los más viejos y viejas del lugar la han escuchado y posiblemente pronunciado en alguna ocasión a modo de réplica frente a alguien que, creyéndose más que los demás, se metió en camisa de 11 varas, es decir, le dio por meterse donde nadie le llamaba. Prometimos una explicación a la proliferación de vocablos de origen británico y aquí la tienen. En realidad es de lo más sencillo. La colonia inglesa ha sido muy importante para Canarias a lo largo de su historia. Eso no vamos a descubrirlo ahora. Y cuando pasamos mucho tiempo con personas de otra cultura, lo más natural es que algo se nos termine pegando. Así es como ampliamos nuestro léxico con un buen número de vocablos de cosecha propia e inspiración ajena. Por ejemplo, lo que en muchos lugares llaman embudo, nosotros lo conocemos por fonil. ¿Y por qué? Porque en inglés se dice funnel. Y lo mismo podríamos decir del piche, ya saben, el alquitrán de las calles, que proviene del vocablo pitch. O del naife, que pillamos del inglés knife. Los ingleses han tenido gran influencia, pero no tanto en la toponimia. Topónimos ingleses o que se refieren a la presencia de los ingleses las hay, sin duda, y además importantes, por ejemplo, la playa del Inglés en Gran Canaria o el pico del Inglés en la Sierra de Anaga de Tenerife. Y si nos referimos a lugares como la Cruz del Inglés, Barranco del Inglés, la Playa del Inglés, Callao del Inglés, Cañada del Inglés, pues tampoco hace falta ser Sherlock Holmes para entender de dónde pueden provenir esos nombres, ¿no?
y nombres franceses como la playa de los franceses y del francés en La Graciosa y La Palma o Betancuria en Fuerteventura. Ningún idioma es puro al 100% y pretender que lo sea es una completa estupidez, porque hacemos nuestro camino en la vida y en el lenguaje. Encontramos vocablos que nos gustan, los adoptamos o los adaptamos, pero en cualquier caso los hacemos nuestros, porque así es como se construye siempre la cultura, al menos la nuestra. Y si no te gusta, ¿no fumas inglés? Todas las variedades lingüísticas de una lengua natural son igualmente correctas y están igualmente justificadas. No hay la más mínima diferencia desde el punto de vista valorativo entre unas modalidades lingüísticas y otras, aunque socialmente se le suele atribuir más importancia a unas que a otras, dependiendo pues del poder político, de la importancia cultural, etcétera, que tenga cada comunidad. En Canarias, todas las modalidades, todas las hablas canarias son igualmente legítimas y tienen la misma importancia, tienen el mismo rango de importancia. El habla de Gran Canaria es tan legítimo como el habla de Fuerteventura o el habla del Hierro. Desde ese punto de vista no se puede decir que el habla del Hierro sea un habla más correcta que el habla del resto de las islas. Hay que tener en cuenta que todas las hablas canarias pertenecen a un mismo proceso histórico, en el que hay unas hablas que son muy innovadoras, que son fundamentalmente la de la isla de Gran Canaria, fundamentalmente la de su capital, la de Las Palmas, que es por donde entran gran parte de los neologismos, gran parte de las innovaciones lingüísticas en el archipiélago, donde entra y donde han entrado, y después pues hay zonas mucho más conservadoras, como ocurre con el Hierro, la Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, o por lo menos las partes interiores de Lanzarote, Fuerteventura, etcétera, ¿no? Y eso también implica que todas las modalidades lingüísticas, dado que se trata de grados distintos del mismo proceso histórico, pues tienen la misma importancia y son complementarias, no se entienden las unas y las otras. Eso me parece una cuestión fundamental. Todas las modalidades de una lengua son igualmente legítimas porque ocupan un lugar determinado en su proceso histórico. La lengua española no se explica sin el español de Canarias, el español de América no se explica sin el español de Canarias, como el español de Canarias tampoco se explica sin el español castellano o sin el español andaluz. Todas esas modalidades son modalidades complementarias. Y aquí en Canarias pues pasa lo mismo, el español del Hierro no se explica sin el resto de las modalidades del español, sin el español de Gran Canaria, o el español de Gran Canaria no se explica sin el del español del Hierro. Al fin y al cabo, el español del Hierro conserva una característica que fue general en el español de Canarias probablemente hasta finales del siglo XIX o principios del XX. Cosas de familia no las tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Ni un amigo nuevo, ni una haría. La Rosalía. Ni un amigo nuevo, ni una haría.